Seekers Hours. ¿Alguna vez sientes que has agotado el catálogo de espectáculos cinematográficos pegajosos? Piénsalo de nuevo, compañeros entusiastas del cine. Porque el panteón personal de obras maestras musicales de Roger Ebert está a punto de llevar tu lista de reproducción al máximo. Abróchate el cinturón, calienta esas cuerdas vocales y prepara tu espíritu para la trascendencia. Estas no son solo películas con canciones, son terremotos emocionales con orquestación que cambian el ADN mismo del cine. Singing in the Rain, 1952. Imagínalo, la era dorada de Hollywood tambaleándose al borde del cambio mientras las películas mudas dan paso a las sonoras. Don Lockwood de Gene Kelly salpica a través de los charcos con un abandono temerario, creando el más alegre metáfora del cine para la liberación personal. Esa secuencia icónica bajo la lluvia, filmada mientras Kelly luchaba contra una fiebre de 103 grados, transformando una miseria física en pura magia. El director Stanley Donen y Gene Kelly construyeron una sinfonía visual donde cada movimiento dice mucho sobre la resiliencia artística. Detrás de cámaras, Debbie Reynolds, de solo 19 años y sin experiencia en baile, ensayó hasta que sus pies sangraron. El número Make 'Em Laugh de Donald O'Connor lo mandó a la cama durante 3 días después de filmar. Sin embargo, de este crisol de sufrimiento surgió la perfección técnica. La película le costó a MGM alrededor de $2.5 millones, una minucia comparado con sus dividendos culturales. Aunque inicialmente se encontró con retornos modestos en taquilla, Ebert lo proclamó el mejor musical jamás hecho, alabando cómo equilibra sin esfuerzo el espectáculo con el carácter, el artificio con la emoción genuina. No solo celebra a Hollywood, lo trasciende, capturando el espíritu creativo en su forma más pura. West Side Story, 1961. Cuando los amantes desventurados de Shakespeare cambiaron la Verona renacentista por la jungla de concreto de Manhattan, el teatro musical evolucionó de la noche a la mañana. La dirección de Robert Wise y Jerome Robbins convierte la guerra de pandillas de los años 1950 en poesía urbana ballética. Los Jets y los Sharks merodean por el asfalto en la revolucionaria partitura de Leonard Bernstein, combinando jazz, mambo y elementos clásicos en algo peligrosamente nuevo. El romance condenado de Natalie Wood y Richard Beymer ancla el espectáculo, aunque ambos fueron doblados por cantantes profesionales, un secreto a voces en Hollywood. La verdadera estrella, una coreografía que transforma la violencia en danza sin disminuir su amenaza. El prólogo con chasquidos de dedos, más de 6 minutos sin diálogo, revolucionó el lenguaje de los musicales cinematográficos para siempre. Filmada en exteriores en áreas pronto demolidas para el Lincoln Center, la película preservó inadvertidamente un Nueva York que desaparecía. En los premios de la Academia de 1962 arrasó con 10 estatuillas, incluida la de Mejor Película. Ebert lo llamó una película brutal y hermosa que traduce la estilización teatral en términos cinematográficos. Sus tensiones raciales y narrativas de inmigrantes siguen siendo dolorosamente relevantes, mientras que canciones como Somewhere todavía sacan lágrimas de los espectadores más endurecidos. Esto no es solo entretenimiento, es la mitología estadounidense puesta en música. El Mago de Oz, 1939. El tornado que llevó a Dorothy Gale a Oz arrastró a las audiencias a una revolución en Technicolor que redefinió la posibilidad cinematográfica. Durante la producción, la película pasó por directores más rápido que las zapatillas de Rubí, con 5 diferentes al mando antes de que Victor Fleming completara el viaje. Judy Garland, con solo 16 años, pero ya una artista veterana, canta Over the Rainbow con una sinceridad tan conmovedora que trasciende su estatus como himno de película infantil. La magia técnica detrás de Oz llevó las capacidades de 1939 al límite. El maquillaje de polvo de aluminio del hombre de hojalata casi mató al actor Jack Haley. Margaret Hamilton sufrió quemaduras de 3er grado durante su ardiente salida como la bruja malvada. Ese famoso campo de amapolas, hecho de 40,000 flores hechas a mano. Los contadores del estudio sudaban mientras el presupuesto se disparaba a casi $3 millones, una cifra astronómica para la era de la depresión en Hollywood. Inicialmente considerada una decepción de taquilla, las transmisiones televisivas la transformaron en un ritual estadounidense. Ebert observó que tiene una vida más allá de sí misma, existiendo no solo como entretenimiento, sino como una experiencia cultural compartida que abarca generaciones. El núcleo emocional de la película, que ninguna fantasía deslumbrante puede reemplazar las conexiones humanas del hogar, resuena con la misma fuerza hoy en día como cuando por primera vez transportó a las audiencias de Kansas a algún lugar sobre el arco iris. Cabaret, 1972. Bienvenidos al Kit Kat Club, donde el champán fluye, las inhibiciones se disuelven y el nazismo se infiltra en la Berlín de 1931 como una niebla tóxica. La obra maestra de Bob Fosse no solo rompe el molde del musical, lo destroza frente al horror venidero de la historia.
Sally Bowles, de Liza Minnelli, es una demostración de vitalidad desesperada, cantando no porque la trama lo exija, sino porque cantar es supervivencia en un mundo que se oscurece día a día. El enfoque revolucionario de Fuzz rechazó las convenciones musicales tradicionales. Ningún personaje se pone a cantar espontáneamente fuera de los límites del cabaret. En cambio, las actuaciones del club comentan la narrativa con una precisión sardónica. La coreografía, angulosa, provocativa, inconfundiblemente de Foss, aportó una franqueza sexual al género previamente inimaginable. El maestro de ceremonias Joel Grey, con la cara pintada de blanco y los labios escarlata, se convierte en la encarnación perfecta del entretenimiento como escape y advertencia. Estrenada en medio de la guerra de Vietnam y el caso Watergate, Cabaret tocó una fibra cultural, recaudando $42 millones de un presupuesto de $8 millones. Mientras competía contra El Padrino en los premios de la Academia, se llevó 8 Oscars, incluido el de Mejor Director. Ebert lo elogió no solo como un musical, sino como una declaración moral, señalando cómo su superficie decadente gradualmente revela el rostro de pesadilla de fascismo. Medio siglo después, su exploración de la política infiltrándose en vidas personales sigue siendo inquietantemente profética. Sonrisas y lágrimas. 1965. Las colinas cobraron vida y no han dejado de cantar. Desde la adaptación de Robert Wise del clásico de Rodgers y Hammerstein transforma la historia real de la familia Von Trapp en un cuento de hadas, iluminado por el sol con sombras de inminente guerra. Julie Andrews, recién salida de Mary Poppins, aporta tanto firmeza como alegría a María, una novicia cuya vitalidad transforma un hogar rígido, gobernado por el aristocrático capitán, interpretado por Christopher Plummer. Filmada en locaciones de Salzburgo, Austria, la producción se volvió legendaria por sus desafíos logísticos. Solo la icónica secuencia de apertura requirió un helicóptero para rodear varias veces a Andrews en una ladera. El viento generado la derribaba repetidamente entre tomas. Los amplios paisajes alpinos de la película, capturados en magnífico Todd AO de 70 milímetros, le costaron a 20th Century Fox unos sorprendentes $8,2 millones. La apuesta valió la pena espectacularmente. Recaudó $158 millones. En el mercado interno, salvó al estudio de la ruina financiera después de que la costosa Cleopatra casi lo hundiera. Aunque inicialmente fue desestimada por los críticos como empalagosa, la película gradualmente ganó respeto por su brillantez técnica y su poder emocional. Ebert eventualmente la reconoció como una película que encarna la esencia de lo que un musical debería ser, alabando cómo su historia aparentemente simple contiene multitud de elementos: fe puesta a prueba, amor descubierto y coraje demostrado frente a una catástrofe histórica. Sus transmisiones anuales en televisión la han convertido quizás en el musical más visto en historia, cimentando canciones como Edelweiss y My Favorite Things en la base cultural. Mi Bella Dama, 1964. Cuando Pygmalion de Shar llegó a la pantalla en glorioso Technicolor en formato panorámico, trajo consigo una controversia que aún ecos. A pesar de que Julie Andrews originó el papel en Broadway, el jefe del estudio, Jack Warner, eligió a Audrey Hepburn como la florista Cockney Eliza Doolittle. Luego doblaron su canto con la voz de Marni Nixon. Sin embargo, la luminosa presencia de Hepburn lleva la película a través de su transformación de desarrapada callejera a aparente dama bajo la tutela del insuperablemente brillante Profesor Higgins, interpretado por Rex Harrison. El director George Cukor insistió en una precisión de época meticulosa, construyendo un set de Covent Garden tan auténtico que, según se informa, los londinenses visitantes preguntaron cómo habían transportado el lugar real a Hollywood. Los trajes de Cecil Beaton, especialmente la escena de la carrera de Ascot con su extravagancia en blanco y negro, se volvieron instantáneamente icónicos. El perfeccionismo de la producción se muestra en cada fotograma, costándole a Warner Brothers $17 millones. Ganando 8 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, la película representa la artesanía clásica de Hollywood en su apogeo. Ebert elogió cómo conserva el ingenio y la mordacidad del original The Show, al tiempo que reconoce la complejidad de la política de género en la historia. La pregunta central, si Elisa está liberada o simplemente transferida entre guardianes masculinos, otorga a este suntuoso entretenimiento una profundidad intelectual que recompensa la repetida ver. El estilo de hablar cantando de Harrison revolucionó las presentaciones musicales, demostrando que las canciones podían desarrollar personajes sin fuegos artificiales, vocales tradicionales. Un americano en París, 1951.
La carta de amor de Vincent Minnelli a París envuelve una trama tenue alrededor de algunas de las secuencias de baile más extraordinarias jamás filmadas. El pintor expatriado de Gene Kelly se enamora de la comprometida francesa de Leslie Caron en el París de la posguerra. Pero el verdadero romance es entre el movimiento y la música, específicamente las composiciones de jazz sinfónico de Gershwin que infunden ritmo en cada cuadro. La película culmina en una secuencia de ballet de 17 minutos que costó casi $500,000, casi una quinta parte del presupuesto total, y transformó los musicales cinematográficos para siempre. El director artístico Preston Ames construyó 44 decorados separados inspirados por pintores franceses como Renoir, Utrillo y Toulouse-Lautrec. La paleta saturada en tecnicolor de la película creó un París más vibrante que la realidad, una ciudad de ensueño donde el baile se convierte en el universal, el lenguaje. La coreografía atlética de Kelly, que mezcla ballet clásico con jazz y tap, demandó tal esfuerzo físico que perdió 8 libras durante la filmación del ballet final, sorprendiendo incluso a los ejecutivos de MGM. Esta apuesta artística capturó 6 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Ebert lo llamó pura exaltación, observando cómo el baile de Kelly parece desafiar la gravedad mientras celebra el propio peso de la experiencia humana. La ambición artística de la película elevó el género musical más allá del entretenimiento al arte elevado sin sacrificar la accesibilidad. Su influencia se extiende más allá del cine hacia cómo los estadounidenses imaginan París. No como una ciudad real, sino como un estado mental donde la transformación a través del arte sigue siendo perpetuamente posible. Chicago, 2002. Asesinato, codicia, corrupción, explotación, adulterio y traición. Todos esos vicios de la era del jazz explotaron nuevamente en la relevancia cultural cuando Rob Marshall tradujo la cínica obra maestra teatral de Bob Fosse a la pantalla. Roxy Hart de Renée Zellweger y Velma Kelly de Catherine Zeta-Jones manipulan un panorama mediático hambriento de escándalos de los años 1920 con paralelismos asombrosos con nuestra propia obsesión por las celebridades. El genio del enfoque de Marshall, marcando los números musicales como fantasías mentales, permitiendo que los personajes canten sin romper con la dureza de la película. Realismo. El diseñador de producción, John Mayer, construyó un mundo donde el glamour y la sociedad coexisten, reflejando la ambigüedad moral en el corazón de la historia. Tanto las protagonistas se sometieron a un entrenamiento intensivo de baile, y Zeta-Jones recurrió a su experiencia en el escenario de la infancia para ofrecer el impresionante All That Jazz. A pesar de estar embarazada de 3 meses durante el rodaje, Richard Gere sorprendió al público con sus habilidades de canto y danza, como el elegante abogado Billy Flynn. Después de décadas en desarrollo, El Infierno, incluidas iteraciones que habrían contado con Madonna, Goldie Hawn y Liza Minnelli, Chicago finalmente llegó a las pantallas por aproximadamente $45 millones y recaudó 306 millones en todo el mundo. Arrasó con 6 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, el primer musical en hacerlo desde Oliver de 1968. Ebert alabó su energía vertiginosa y deslumbrante, señalando cómo su visión cínica de la justicia y la celebridad estadounidenses se sentía aún más relevante ahora que cuando el musical se estrenó. La película revitalizó el género de musicales de cine para un nuevo milenio, demostrando que no eran solo artefactos nostálgicos, sino vehículos de narración contemporánea vital. Fiddler on the Roof. 1971. La tradición se enfrenta a la modernidad en la majestuosa adaptación de Norman Jewison del fenómeno de Broadway. Ambientada en 1905 en la Rusia prerevolucionaria, la película sigue al lechero judío Tevye, mientras sus 3 hijas desafían sucesivamente las costumbres matrimoniales. Más allá de su drama familiar, se encuentra la sombra inminente del antisemitismo, pogromos, otorgando a este musical, a veces humorístico, una gravedad histórica poco común en el género. El director de fotografía Oswald Morris utilizó una técnica revolucionaria, filmando a través de una media de seda estirada sobre el lente para crear el distintivo filtro Fiddler en tonos sepia de la película, que recuerda a Marc Chagall. Pinturas. Para lograr autenticidad, Jewison filmó en Yugoslavia, construyendo un shtetl entero desde cero, con una atención obsesiva al detalle histórico. El baile de las botellas durante la escena de la boda, realizado con botellas equilibradas de manera precaria en las cabezas de los bailarines, no utilizó trucos de cámara, solo habilidad y concentración extraordinarias. A pesar de sus 3 horas de duración y su ambientación cultural específica, la película resonó universalmente, recaudando $83.3 millones y obteniendo 8 nominaciones al premio de la Academia. Ebert señaló cómo la especificidad de su experiencia judía paradójicamente la hace más universal, ya que audiencias de todos los orígenes reconocen la lucha central entre honrar la herencia
mientras se adapta a los cambios. El puntaje de Jerry Buck y Sheldon Harnick, con canciones como Si yo fuera rico y Sol de la mañana, Sol de la tarde, se integró en la conciencia musical estadounidense, trascendiendo sus orígenes teatrales para convertirse en un símbolo cultural tanto de celebración como de melancolía. Conoce a Me en San Luis, 1944. La nostalgia nunca lució más deslumbrante que en el homenaje en Technicolor de Vincente Minnelli a la vuelta del siglo, Americana. Narrando un año en la vida de la familia Smith mientras enfrentan una posible mudanza de St. Louis a Nueva York, la película se desarrolla como una serie de viñetas estacionales en lugar de avanzar hacia convencionales conflicto. En el centro está Esther Smith, de Judy Garland, cuyo romance con el chico de al lado, John Truett, proporciona el respaldo emocional en medio de la celebración de pequeñas actividades domésticas de la película, placeres. El equipo de diseño de producción recreó meticulosamente el San Luis de 1903 en los backlots de MGM, incluyendo un sistema de tranvía funcional y luces de gas precisas para la época. La insistencia de Minnelli en interiores realistas, en lugar de escenarios evidentes, rompió con la convención de Hollywood. Su experiencia como decorador de escaparates influyó en la composición impecable y la coordinación de colores de la película, incluso exigiendo que se plantaran flores específicas con meses de anticipación para escenas clave. Durante la producción, Minnelli y Garland se enamoraron, casándose al año siguiente. Originalmente concebida como una película ligera, la profundidad emocional del film sorprendió incluso a su estudio. La desgarradora interpretación de Garland de Have Yourself a Merry Little Christmas, con letras suavizadas de la versión original más deprimente, se convirtió en un estándar que trascendió la película misma, recaudando 7.5 millones contra un presupuesto de 1.7 millones, confirmó la transición de Garland de estrella adolescente a adulta. Ebert elogió cómo, bajo su superficie nostálgica, late un corazón complejo, notando cómo la película reconoce el cambio y la pérdida como compañeros inevitables del crecimiento y la familia, vínculos. Su retrato de la vida estadounidense influyó en innumerables películas, pero ninguna captura su magia particular de hacer que lo cotidiano se sienta extraordinario. Moulin Rouge, 2001. La alucinación febril hipercinética de Baz Luhrmann rompió con las convenciones del cine como una alucinación de absenta, con una banda sonora de mezclas. París, del siglo XIX, se convierte en un patio de juegos fantasmagórico, donde el escritor sin dinero de Ewan McGregor y la cortesana tuberculosa de Nicole Kidman caen en un amor imposible en medio de un cabaret caleidoscópico. El anacronismo se convierte en el punto central cuando canciones contemporáneas, desde Nirvana hasta Madonna, se transforman en expresiones de emociones eternas. Verdades. El diseño de producción, un estallido de terciopelo rojo y exceso bohemio, requirió más de 300 trajes, solo para las secuencias del club nocturno. La frenética edición de Luhrmann, con algunas secuencias promediando cortes cada medio segundo, creó un lenguaje visual tan innovador como polarizante. Kidman actuó a pesar de fracturarse 2 costillas al caer de un trapecio durante el número de Diamond's Air, A Girl's Best Friend, mientras ambos protagonistas hicieron su propio canto contra la industria. Expectativas. Con un presupuesto de $50 millones, la película fue una apuesta enorme para Fox, especialmente con su enfoque poco convencional. Finalmente, recaudó $184 millones a nivel mundial y obtuvo 8 nominaciones al premio de la Academia, ganando 2 por dirección de arte y diseño de vestuario. La respuesta crítica se dividió dramáticamente. Algunos lo desestimaron como una sobrecarga sensorial, mientras que otros, incluido Ebert, reconocieron su carácter delirante, delicioso, encantador, decadencia. Él elogió cómo, debajo de sus fuegos artificiales visuales, late el corazón de un romance trágico digno de una gran ópera. La película fue pionera en el enfoque del musical jukebox, que luego influiría en todo, desde Mamma Mia hasta The Greatest Showman, demostrando que el público abrazaría la innovación musical más allá de los formatos tradicionales. Grease, 1978. Summer Lovin' se convirtió en un fenómeno cultural cuando esta mirada nostálgica a la vida adolescente de los años 50 estalló en las pantallas. Danny Zuko, de John Travolta, y Sandy Olson, de Olivia Newton-John, navegan por las aguas traicioneras del romance. En la secundaria, en medio de chaquetas de cuero, faldas poodle y carreras impulsadas por hormonas, el director Randall Kleiser transformó el crudo espectáculo de Broadway en una celebración tecnicolor de la adolescencia que guiña un ojo a su propia versión fantástica de la años 50. El casting resultó crucial para la química de la película. Travolta luchó mucho por Newton-John, a pesar de las preocupaciones del estudio sobre su acento australiano y su limitada experiencia en la actuación. Ambos protagonistas eran significativamente mayores que sus personajes adolescentes, parte de un largo Hollywood,
Tradición. La secuencia de transformación del coche Grease Lightning requirió 100 miembros del equipo trabajando durante la noche para convertir el cacharro en un brillante hot rod entre tomas. Producida por $6 millones, Grease se convirtió en una sensación global, recaudando $160 millones en su estreno inicial y añadiendo millones más a través de posteriores reestrenos y en el hogar. Video. El álbum de la banda sonora pasó 12 semanas no consecutivas en el número 1 de la lista de Billboard. Corazones. Aunque algunos críticos inicialmente lo desestimaron como superficial, Ebert reconoció su energía genuina y cómo captura la apariencia y el sonido de una época con precisión perfecta. La resonancia continua de la película radica en cómo reconoce la contradicción adolescente, el deseo simultáneo de pertenecer y destacar, de crecer y mantenerse inocente, envuelto en melodías irresistibles que se han convertido en parte de nuestro ADN cultural. All That Jazz, 1979. La muerte nunca ha sido más seductora que en la obra semi-autobiográfica de Bob Fosse sobre un coreógrafo-director autodestructivo que corre hacia su propia mortalidad. Joe Gideon de Roy Scheider, el alter ego transparente de Fosse, equilibra una producción de Broadway, la edición de una película, el abuso de medicamentos recetados y numerosos romances, mientras su corazón dañado avanza hacia lo inevitable. Fracaso. A medida que su salud se deteriora, la línea entre la realidad y los números alucinatorios impresionantes, liderados por el ángel de la muerte, Jessica Lange, se vuelve cada vez más borrosa. La coreografía de Fosse transforma procedimientos médicos en números de baile y convierte la muerte misma en un musical brillante. Final. La secuencia de despedida de la vida costó casi $400,000. Astronómico para una sola escena en 1979, presentando un cielo de Myler y Scheider, actuando junto a Ben Vereen, en una secuencia que sirvió como ensayo de Fosse para su propio mortalidad. La insistencia del director en la autenticidad se extendió a elegir bailarines de Broadway reales en lugar de estrellas de cine para los papeles secundarios, muchos de los cuales habían trabajado directamente con Fosse. Hecha por $12 millones, la película ganó unos modestos 37 millones, pero aseguró 9 nominaciones al premio de la Academia, ganando 4. La respuesta crítica reconoció su brillantez, mientras admitía su naturaleza desafiante. Ebert lo llamó un ejercicio estilístico audaz, que era intrépidamente autodesgarrador. La representación sin concesiones de Fosse sobre la obsesión artística y la autodestrucción física se siente tanto única y personal como universalmente reveladora sobre el costo de la creatividad. Persecución. Solo 8 años después del estreno de la película, el mismo Fosse moriría de un ataque al corazón. La vida imitando al arte con inquietante precisión. Los paraguas de Cherburgo, 1964. En el revolucionario musical francés de Jacques Demy, incluso la conversación más mundana, pasa la sal o llénalo con premium, se convierte en canción, creando una película completamente cantada que fusiona la ópera con la vida cotidiana. La dependienta de la tienda de paraguas, Catherine Deneuve, y el mecánico de automóviles, Nino Castronovo, ven su joven romance destrozado por el servicio militar y las circunstancias. La narrativa, engañosamente simple, se desarrolla como una novela musical que reconoce cómo el tiempo transforma incluso nuestros apegos más apasionados. La partitura influenciada por el jazz de Michel Legrand proporciona el andamiaje emocional con motivos recurrentes que evolucionan a medida que los personajes envejecen. El esquema visual de Demy es igualmente distintivo, cada ubicación codificada por colores con una precisión artificial, desde escaparates de color caramelo hasta tonos pastel, papel tapiz. Incluso los trajes de los actores fueron teñidos para coincidir con tonos específicos de fondo, creando un universo estilizado que de alguna manera realza en lugar de disminuir lo emocional. Autenticidad. Filmada con un presupuesto modesto en ubicaciones reales de Cherburgo, la película ganó la Palma de Oro en Cannes e influyó gradualmente a cineastas mucho más allá. Francia. Su tema musical, I Will Wait for You, se convirtió en un estándar interpretado por todos, desde Frank Sinatra hasta Liza Minnelli. Ebert lo describió como un triunfo de belleza que muestra cómo incluso las vidas más comunes están saturadas de pasión y pérdida. Su final agridulce, un encuentro casual en una gasolinera años después, tiene más verdad emocional que 1000 finales felices convencionales, demostrando que los musicales podían abrazar las decepciones de la vida mientras celebraban sus breves y brillantes momentos de conexión. Mary Poppins, 1964. Cuando la niñera británica adecuada Mary Poppins descendió de las nubes con su paraguas, no solo transformó a la familia Banks, también revolucionó la creación cinematográfica de Disney. Julie Andrews, en su debut cinematográfico después de ser rechazada para My Fair Lady, crea un personaje inolvidable, tanto severo como mágico, práctico y caprichoso. El desollinador Bert, interpretado por Dick Van Dyke, se une a ella en aventuras que combinan acción real con animación de maneras innovadoras.
Detrás de las cámaras, la producción representó la búsqueda personal de 20 años de Walt Disney para adquirir los derechos de la reticente autora P.L. Travers. El equipo de efectos especiales fue pionero en técnicas, incluyendo el proceso de vapor de sodio para las secuencias de animación en acción real, creando una integración perfecta que les valió un premio de la Academia. Premio: las inolvidables canciones de los hermanos Sherman de Supercalifragilisticexpial. Brand Sermon, Lil Docious, a la desgarradora Feed the Birds, se convirtieron en clásicos instantáneos. Producida por aproximadamente $6 millones, la película recaudó $102 millones en todo el mundo y obtuvo 13 nominaciones al premio de la Academia, con Andrews ganando Mejor Actriz. Ebert elogió su perfecta combinación de fantasía y sabiduría, señalando cómo bajo su cucharada de azúcar se encuentra un mensaje más profundo sobre la conexión emocional, que es más valiosa que el orden rígido o el éxito financiero. Si bien es ostensiblemente una película para niños, su complejidad psicológica, particularmente en cuanto al viaje del Sr. Banks, desde la ausencia emocional hasta la redención volando una cometa, le otorga una resonancia duradera para audiencias de todas las edades. The Red Shoes, 1948. La obra maestra en Technicolor de Michael Powell y Emmerich Pressburger se adentra en la obsesión artística con una intensidad febril. Basada libremente en el oscuro cuento de hadas de Hans Christian Andersen, la película sigue la devastadora elección de la bailarina Victoria Page entre el amor romántico y el artístico, dedicación. El escalofriante pronunciamiento del empresario de ballet Boris Lermontov, la bailarina que confía en los dudosos consuelos del amor humano nunca será una gran bailarina, establece el conflicto central que conduce a una inevitable tragedia. La secuencia central de 17 minutos del ballet Red Shoes se erige como uno de los logros más audaces del cine, un descenso surrealista en la experiencia subjetiva en lugar de la documentación de actuación. La revolucionaria cinematografía de Jack Cardiff logró colores tan vibrantes que parecen alucinatorios. Shearer, una verdadera prima ballerina que debutaba como actriz, aportó auténtica experiencia en danza mientras soportaba dificultades físicas. Las icónicas zapatillas rojas de ballet fueron en realidad pintadas directamente sobre sus zapatillas de punta habituales, causando un gran malestar durante el prolongado rodaje. Cronograma. Inicialmente una decepción comercial en Gran Bretaña, pero acogida en América, la película finalmente recaudó más de $5 millones en todo el mundo, excepcional para una producción británica de la época. Su influencia se extendió más allá del cine al propio ballet, inspirando generaciones de bailarines. Ebert lo llamó la mejor película jamás hecha sobre la vida de un artista, elogiando cómo se niega a simplificar la dolorosa elección entre el arte y obra. Martin Scorsese, quien más tarde lideró su restauración, la mencionó como la película que más influyó en su uso del color en su propia obra. Su exploración del arte que consume al artista sigue siendo inigualable en su complejidad psicológica. La Rueda de la Fortuna, 1953. Cuando una estrella de Hollywood en declive choca con el pretencioso arte de Broadway, el resultado es uno de los comentarios más ingeniosos de Hollywood sobre el entretenimiento. Fred Astaire interpreta a Tony Hunter, un hombre de canto y baile que ha pasado su mejor momento y se encuentra en una versión musical exagerada de Fausto, dirigida por el autor pomposo Jeffrey Cordova. Solo cuando la producción abraza el entretenimiento por encima de la ambición intelectual encuentra su salvación, al igual que la carrera de Tony. El director Vincente Minnelli hizo críticas satíricas a la pretensión teatral desde un conocimiento íntimo. Había dirigido numerosas producciones de Broadway antes de hacer la transición a Hollywood. El momento culminante e irresistible de la película, Bailando en la oscuridad en Central Park, demuestra cómo la simplicidad a menudo logra más impacto emocional que la extravagancia. Astaire tenía 54 años durante la filmación, pero actuó con una gracia sin esfuerzo junto a Sid Charisse, cuyo trasfondo en ballet complementó su estilo preciso de tap. A pesar de su estatus clásico actual, la película tuvo un desempeño modesto en la taquilla, recaudando alrededor de $3,5 millones con un presupuesto de $2,300,000. Los críticos, sin embargo, reconocieron su brillantez de inmediato. Más tarde, Ebert lo celebró como un musical sobre la creación de un musical que se convierte en el musical que debió haber sido desde el principio, elogiando su inteligencia autorreferencial décadas antes de que tal comentario meta fuera común. La destacada secuencia That's Entertainment funciona tanto como la declaración de misión de la película como la defensa perdurable del género musical. El entretenimiento puro puede ser profundo cuando se ejecuta con auténtica pasión y destreza. Yankee Doodle Dandy, 1942. James Cagney cambia su personaje de gángster por zapatos de claqué en esta película biográfica patriótica sobre la leyenda de Broadway, George M. Cohan.
Estrenada meses después de Pearl Harbor, el fervor patriótico de la película capturó el espíritu de América en tiempos de guerra, mientras mostraba la sorprendente habilidad de Cagney para el canto y el baile. A través de números musicales que abarcan la carrera de Cohan, desde los circuitos de vaudeville hasta los triunfos en Broadway, el director Michael Curtiz construye un retrato tanto del intérprete como del siglo estadounidense que él encarnó, mediante canciones como You're a Grand Old Flag y Over There. La producción enfrentó desafíos inusuales. El mismo Cohan, aún vivo y protector de su legado, insistió en la aprobación del guión y seleccionó personalmente a Cagney para el papel, a pesar de que el actor era conocido principalmente por interpretar a tipos duros. El estilo de baile de Cagney, descrito como atacando el suelo, aportó energía atlética en lugar de gracia balletística a la papel. Su experiencia en el vaudeville le dio una conexión auténtica con el material, aunque insistía en que su baile era solo mover mis pies alrededor. Hecha por aproximadamente $1.400.000, la película se convirtió en la película más taquillera de Warner Bros. Hasta esa fecha. Cagney ganó su único premio de la Academia por el papel que demostró su notable versatilidad. Aunque los espectadores modernos podrían encontrar su patriotismo a veces exagerado, Ebert defendió su sinceridad, escribiendo que lo que podría parecer jingoísmo era, en 1942, un genuino sentimiento nacional. Más allá de su contexto histórico, la película perdura gracias a la electrizante actuación de Cagney, particularmente su descenso improvisado hacia atrás por las escaleras de la Casa Blanca, un momento de pura alegría cinética que trasciende los elementos propagandísticos de la película. Oliver, 1968. El inframundo victoriano de Charles Dickens cobra vida musical vibrante en la extensa adaptación de Carol Reed del éxito teatral de Lionel Bart. El huérfano de ojos abiertos, Oliver Twist, interpretado por Mark Lester, navega por casas de trabajo, tiendas de funerarias y el inframundo criminal de Londres, poblado por personajes inolvidables como el Fagin de Ron Moody y el Artful Dodger de Jack Wilde. La película equilibra el comentario social dickensiano con irresistibles números como Consider Yourself y Food Glorious. Comida. La producción transformó los terrenos de Shepperton Studios en calles de Londres victoriano meticulosamente detalladas que se extendían casi media milla. Más de 100 bailarines llenaron las espectaculares secuencias del mercado coreografiadas por Anna White. La amenazante interpretación de Oliver Reed como Bill Sikes aportó la necesaria oscuridad en medio del brillo musical, mientras que la desdichada Nancy de Siani Wallace entregó el desgarrador As Long as He Needs Me, con trágica clarividencia. El joven Lester, incapaz de entonar una melodía, tuvo todas sus canciones dobladas por la vocalista Kathy Green. Con un presupuesto de $10 millones, la película se convirtió en un éxito sustancial, recaudando $37.400.000 a nivel mundial y arrasando en los premios de la Academia con 6 victorias, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Los críticos elogiaron cómo mantenía la crítica social de Dickens, mientras triunfaba como entretenimiento. Ebert señaló cómo, debajo de su fachada musical, que agrada a las masas, hay algo cercano a la visión clara de Dickens sobre la explotación sistemática de niños, haciéndola accesible para los niños mientras ofrece corrientes más profundas para los adultos. Sería el último musical en ganar el premio a la mejor película hasta Chicago, 34 años después, marcando el fin del dominio del género a mediados de siglo. Swing Time, 1936. Fred Astaire y Ginger Rogers alcanzaron su cima colaborativa en esta obra de la era de la depresión que elevó el escapismo a un arte elevado. Dirigida por George Stevens, la trama casi inexistente sobre un bailarín que debe ganar $25.000 para casarse con su prometida, existe principalmente como un andamiaje para 6 bailes trascendentes. Números. La legendaria secuencia de Never Gonna Dance, que expresa a través del movimiento lo que los personajes no pueden decir en voz alta, requirió 47 tomas a lo largo de un agotador día que dejó los pies de Rogers sangrando a través de sus zapatos. La sofisticada partitura de Jerome Kern y Dorothy Fields produjo la ganadora del Oscar The Way You Look Tonight, interpretada por Astaire mientras el personaje de Rogers tiene champú en su cabello. Un momento de intimidad casual que sugiere una conexión más profunda que la convencional. Romance. El número Bojangles de Harlem, con Astaire bailando junto a siluetas de sí mismo a través de la innovadora tecnología de proyección trasera, demuestra innovación técnica a pesar de su problemática presentación de cara pintada de negro que refleja la insensibilidad racial de la época. Producida por aproximadamente $750.000, la película se convirtió en el mayor éxito del año de RKO, confirmando a la pareja Astaire-Rogers como un éxito seguro de taquilla. Aunque inicialmente se consideró como entretenimiento ligero, una reevaluación crítica posterior lo ha elevado a una significación artística. Ebert celebró cómo los números de baile no solo son espectaculares, son emocionalmente necesarios, avanzando
La caracterización, sin palabras. Su integración de la danza como narración emocional, en lugar de mero espectáculo, influyó en generaciones de coreógrafos de cine, mientras que la química entre Astaire y Rogers sigue siendo el estándar de oro para las parejas románticas en pantalla. Footlight Parade, 1933. La energía exuberante de Hollywood explota en cada fotograma de este espectáculo de Busby Berkeley. James Cagney interpreta a Chester Kent, un director de Broadway que cambia a crear prólogos en vivo, elaborados espectáculos teatrales que preceden las proyecciones de películas. Bajo plazos aplastantes y luchando contra el espionaje industrial, él produce números musicales cada vez más fantásticos que muestran la visión caleidoscópica de Berkeley. Ruby Keeler, Dick Powell y Joan Blondell completan el elenco de este drama entre bastidores que culmina en 3 de los números de producción más audaces del cine. Las secuencias de Berkeley desafían la lógica teatral. Sus tomas desde arriba de las coristas, formando patrones humanos intrincados, nunca podrían ser vistas por una audiencia real en el teatro. El número By a Waterfall transforma a los nadadores en patrones geométricos vivos a través de fotografía submarina, que requirió una instalación de piscina de $100,000. Mientras tanto, Shanghai Lil le brinda a Cagney una rara oportunidad de demostrar su habilidad para el canto y el baile junto a Keeler, realizada con aproximadamente $700,000. La película tuvo éxito en taquilla a pesar de estrenarse durante lo más profundo de la depresión. Su estatus precódigo permitió elementos sugerentes, coristas con poca ropa, dobles sentidos y comentarios sociales que desaparecerían tan solo un año después con una aplicación más estricta de los códigos de producción. Ebert apreció su mezcla de espectáculo escandaloso y dureza de la clase trabajadora de la era de la depresión, señalando cómo la desesperación económica de sus personajes ancla los elementos fantásticos en una realidad reconocible. La influencia de Berkeley continúa a través de generaciones de videos musicales y espectáculos de medio tiempo que se inspiran en su coreografía humana geométrica. Un día de duro trabajo, 1964. Cuando United Artists encargó una película rápida de explotación para capitalizar la Beatlemanía, nadie esperaba una obra maestra vanguardista que revolucionaría tanto los musicales como las películas de rock para siempre. El director Richard Lester capturó la energía anárquica y el encanto natural de los Fab Four en un falso documental de un día en la vida que difuminó la ficción y la realidad. John, Paul, George y Ringo, esencialmente, interpretan versiones exageradas de ellos mismos, huyendo de fanáticos que gritan y esquivando figuras de autoridad mientras sueltan comentarios sardónicos e interpretan canciones que definirían una generación. Filmada con un estilo influenciado por el documental, con cámaras de mano e iluminación natural, la cinematografía en blanco y negro de Gilbert Taylor otorgó tanto inmediatez como una composición artística. La secuencia de apertura icónica, los Beatles corriendo de los fans mientras suena A Hard Day's Night, influyó en los videoclips décadas antes de MTV existiera. Hecha con un presupuesto mínimo de $500,000 en solo 7 semanas, el ritmo frenético de la película se debió en parte a la necesidad. La banda necesitaba terminar de filmar antes de comenzar su mundial gira. A United Artists, originalmente, solo le importaba adquirir los derechos de la banda sonora, considerando la propia película como desechable. En cambio, recaudó más de $12 millones en todo el mundo y recibió elogios universales por parte de la crítica. Ebert lo describió más tarde como uno de los grandes hitos afirmativos de la vida en el cine, elogiando cómo capturó no solo a los Beatles en sí, sino todo el momento de revolución juvenil cuando conquistaron la imaginación del mundo. Más allá de sus secuencias musicales, la edición rápida de la película, la ruptura de la cuarta pared y su sensación de improvisación transformaron el lenguaje cinematográfico en todos los géneros, influyendo en todo, desde The Monkees hasta los falsos documentales modernos. Sombrero de copa, 1935. En las profundidades de la Gran Depresión, Fred Astaire y Ginger Rogers flotaron sobre suelos de Art Deco pulidos en un mundo de champán, smokines e identidades equivocadas. La obra efervescente de Mark Sandrich personifica la estrategia de escape de la realidad de RKO durante la catástrofe económica. Astaire interpreta a Jerry Travers, un bailarín cuyo número de claqué en un hotel perturba el sueño de Dale Tremont, interpretado por Rogers. A continuación, desencadenando una persecución romántica complicada por su creencia de que él es el esposo de su mejor amiga. La magnífica partitura de Irving Berlin, escrita específicamente para la película, incluye estándares como Cheek to Cheek y la canción principal que se volvió inseparable de la persona de Astaire. La famosa secuencia del baile con plumas causó tensión detrás de escena, ya que Astaire se quejó de que las plumas del elaborado vestido de Rogers volaban hacia su cara y boca durante. A pesar de esto,
Su baile sigue siendo uno de los momentos más elegantes del cine. Rogers flotando aparentemente hacia atrás por el suelo en los brazos de Astaire. El diseño de producción creó una versión de fantasía de Venecia completamente en platós, con canales y góndolas, que tenía poca semejanza con la realidad, pero encarnaba perfectamente los sueños del lujo inalcanzable de las audiencias de la era de la Depresión, costando aproximadamente $620,000 la película. La película se convirtió en el mayor éxito de RKO del año, recaudando $3 millones en todo el mundo. Los críticos, tanto entonces como ahora, la reconocen como el vehículo por excelencia de Freddy Ginger. Ebert la llamó la integración más perfecta de baile, romance y comedia en la historia del cine, señalando cómo incluso las complicaciones del argumento servían al baile en lugar de al revés. Su influencia se extiende más allá de los musicales a todas las comedias románticas que emplean malentendidos como dispositivos argumentales, aunque pocas logran el encanto efervescente o la sofisticación visual de Top Hat. Los caballeros las prefieren rubias. 1953. Marilyn Monroe alcanzó la inmortalidad como la buscadora de oro Lorelei Lee, ofreciendo la interpretación definitiva de Los diamantes son los mejores amigos de una chica en la explosión de Technicolor de Howard Hawks sobre la amistad femenina y la política sexual. Junto a la pragmática Dorothy Shaw de Jane Russell, la rubia aparentemente ingenua de Monroe forma un vínculo irrompible mientras buscan romance y seguridad financiera a bordo de un crucero transatlántico. La genialidad de la película radica en reconocer los motivos mercenarios de sus heroínas, mientras celebra su autonomía y lealtad entre ellas. La producción mostró el talento cómico y la calidad de estrella de Monroe a pesar de los desafíos tras bambalinas. El coreógrafo Jack Cole pasó horas ensayando la coreografía con la actriz, a quien le costaba el baile, para su número característico. La actuación resultante con Monroe en un impactante rosa contra un mar de hombres con trajes negros se convirtió en una de las imágenes más icónicas del cine. Russell, una estrella establecida, apoyó generosamente a Monroe durante toda la producción, formando una amistad que reflejaba su relación en la pantalla. Producida por $2 millones, la película recaudó más de $5 millones en su lanzamiento inicial y estableció a Monroe como el mayor activo de 20th Century Fox. Aunque a veces se descarta como entretenimiento ligero, Ebert elogió su núcleo feminista subversivo, señalando cómo, debajo de la comedia y los números musicales, se encuentra un comentario astuto sobre cómo las mujeres navegan en una sociedad dominada por hombres. Su exploración de la amistad femenina como el verdadero romance, con los hombres como figuras necesarias pero secundarias, se siente revolucionario incluso para los estándares modernos. La actuación de Monroe, combinando vulnerabilidad, sexualidad y una precisión cómica aguda, sigue inspirando a intérpretes a través de generaciones. Ha nacido una estrella, 1954. El devastador retrato de George Cukor sobre el brutal sistema de estrellas de Hollywood sigue siendo el estándar de oro para el melodrama del mundo del espectáculo. El vehículo de regreso de Judy Garland, después de años de problemas con el estudio, muestra su poder emocional en bruto como Esther Blodgett, o mejor dicho, Vicki Lester, una talentosa cantante cuyo ascenso paralelo, el declive autodestructivo de su mentor y esposo, Norman Maine. La actuación de Garland, basada en sus propias experiencias traumáticas con la fama, crea una metanarrativa sobre el consumo de talento en Hollywood que trasciende la ficción. El lanzamiento original duraba un épico 181 minutos antes de que los ejecutivos de Warner Brothers exigieran recortes para permitir más proyecciones diarias, resultando en una versión reducida de 154 minutos. La restauración de The Man That Got Away y otras secuencias perdidas en 1983 reveló todo el alcance de la visión de Cukor y el arte de Garland. La película fue pionera en el uso de CinemaScope para el drama íntimo en lugar del espectáculo, creando composiciones de pantalla ancha que enfatizaban la distancia emocional entre los personajes. Costando $5 millones, extravagante para la época, la película recaudó aproximadamente $6.1 millones, considerado una decepción dado su presupuesto y poder estelar. Aunque Garland era la favorita para ganar el premio de la Academia, el Oscar fue para Grace Kelly en uno de los desaires más controvertidos de Hollywood. Ebert lo llamó una de las grandes tragedias de estudio, tanto en pantalla como detrás de escenas, señalando cómo la actuación de Garland gana fuerza a partir de nuestro conocimiento de sus luchas personales. Su exploración de la adicción, la codependencia y el peaje psicológico de la fama sigue siendo inigualable en su honestidad, mientras que la secuencia de Born in a Trunk muestra la capacidad de Garland para transformar narrativas estándar del mundo del espectáculo en un testimonio personal. Y ahí lo tienen, 25 números de gran impacto que dejaron a Roger Ebert tarareando mucho después de que terminaran los créditos.
Si uno de estos clásicos hizo que tu corazón se elevara, tus pies se movieran o tu sala se convirtiera en un escenario improvisado, haznos un favor. Dale al botón de me gusta, comparte la magia con un amante del cine y suscríbete para que nunca te pierdas nuestro próximo análisis profundo en la historia del cine. Tu apoyo mantiene el foco brillante y la orquesta tocando. Hasta que suba de nuevo el telón, mantén la música en tu alma y las palomitas de maíz preparándose.